y anexo 4, lo que ya les había mencionado. ¿Sí? Entonces, fíjense, la gran variedad, ¿cierto? La gran variedad de estilos, formas, colores, ¿ya? Aquí obviamente esto va a ser un poco fácil para ustedes reconocer, porque esto, claro. Oye, ahí no está el tono. Vaya. ¿Cómo es esto? Díganme ustedes. ¿Qué cosa es eso? Un perro. Un perro. ¿Cierto? ¿Seguro? ¿Tú ves una persona? No. ¿Cómo que no? Vale, una persona. ¿No has afeitado? Sí, ¿cerdo? Tommy. Bien, entonces, más allá de las distintas especies, chicos, que obviamente es un tema común, ¿cierto? Un sistema común, pero acá vamos a tener diferencias que son importantes, ya partiendo por, aquí yo no voy a entrar en la parte fisiológica de cómo ve un individuo, ya, cómo ingresa el estímulo luminoso, cómo se genera la imagen, ya, eso es fisiología. ¿Sí? Pero sí es importante considerar de que tú vas a ver que hay estructuras que son diferentes dentro de la especie, ¿cierto? Y eso implica el cómo el animal o cómo el individuo ve, observa. Y lo otro es cómo está posicionado el ojo, ¿cierto? Como una visión binocular, una visión un tanto más lateralizada o verdaderamente lateralizada. ¿Sí? Entonces, la inclinación, la profundidad de los ojos, ¿cierto? Influye mucho. ¿Sí? Entonces, todo esto marca diferencias. ¿Sí? Y esas diferencias en general son estructurales, son morfológicas y muchas veces no son tan fisiológicas, porque finalmente el animal va a ver igual. ¿Ya? ¿Cómo va a ver? Con distintos matices de colores. No todas las especies ven de la misma manera, ¿sí? Porque obviamente hay animales que ven en ciertos matices de colores, nosotros vemos en cierto grado de colores y así sucesivamente. ¿Sí? Pero eso, como les digo, es fisiológico. Pero también hay estructuras que van a ir complementando, ¿cierto?, la visión. Ustedes se han dado cuenta que los reptiles en general tienen como una especie de, entre comillas, limpia parabrisas. Hace como esto, ¿cierto? ¿No se han dado cuenta? ¿No? Ya. Ese tercer párpado, o que tiene una membrana nitidante en su composición, permite precisamente hacer ese efecto de lubricación del bulbo ocular. ¿Ya? De bulbo ocular hablemos de toda la estructura, pero no todas las especies tienen esa membrana nitidante o ese tercer párpado. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver también. Bien, entonces, desde el punto de vista general, nosotros obviamente ya sabemos para qué sirve el ojo, ¿cierto? El órgano de la visión. Básicamente para ver. ¿Sí? No vamos a entrar en mayor detalle con eso. Pero sí vamos a tener tres elementos que son importantes. Y aquí comienza la división de los anexos. Porque finalmente la estructura visual está conformada por el ojo, por el bulbo ocular. ¿Ya? Bulbo ocular, o también denominada globo ocular. ¿Ya? Morfológicamente es bulbo ocular, clínicamente globo ocular. Es aceptado, ¿cierto? ¿Se entiende? Ahí siempre peleo con el doctor Marco Valle que me dice, no, y le digo bulbo, y ahí empezamos a empezar la pelea. Usted le va a hacer clase después el doctor Marco Valle, que se especializa en oftalmología. ¿Ya? Para los que no lo conocen. Bien, la cosa es que, importante, ¿cierto? Vamos a tener el órgano de la visión en sí, es el ojo, como estructura principal, pero este ojo también va a tener anexos que lo van a proteger, lo van a irrigar, lo van a inervar, lo van a lubricar, ¿cierto? Y lo van a encasillar, lo van a proteger, ¿ya? Entonces, así como también el cerebro tiene estructuras y así todas las otras, ya el caso del ojo como tal también tiene varios elementos. Y dentro de estos anexos vamos a tener anexos de protección, de secreción y de movimiento, ¿ya? Donde los elementos de protección van a estar asociados específicamente a estructura ósea, ¿cierto? Párpados, ¿sí? Principalmente. Los elementos secretores, obviamente la membrana nitidante por un lado y obviamente todo el aparato lagrimal, ¿sí? Y desde el elemento motor vamos a tener simplemente musculatura, ¿ya? Musculatura que vamos a tener
alrededor de 5 a 7 músculos, ¿cierto?, que van a estar asociados. Esto yo se los mencioné en músculos, cuando vimos en el semestre pasado, ¿cierto? Les mencioné un poquitito de los elementos motores. Y también, obviamente, eso va a ir asociado a un mecanismo de inervación y un mecanismo de irrigación. Entonces, a repasar nuevamente, irrigación e inervación. Lo vamos a reforzar, pero aquí nuevamente sale a flote el trigémino, otra vez sale a flote, ¿cierto? En este caso, el facial, nuevamente sale a flote las arterias oftálmicas y empiezan a salir cositas que ya se habían visto, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Pero en el caso del trigémino, solamente centrarse, para este caso, en el ramo ostático, ¿cierto? El B1, que es el que tiene mayor incidencia sobre el ojo. ¿Sí? Y aquí obviamente los forámenes, que es lo que vamos a ver ahora, toman importancia nuevamente. Así que a repasar cráneo, osteología de neurocráneo, importante otra vez. ¿Ya? Entonces, dentro de los anexos protectores, vamos a tener como primera estructura, como primer gran elemento, va a ser la órbita ósea. Y esta órbita ósea va a tener distintos huesos que la van a conformar, ¿sí? Y eso también va a implicar de que vamos a tener, dentro de esa estructura ósea vamos a tener forámenes en su interior. Y que de esos forámenes, obviamente, ¿qué es lo que va a salir? Arterias, venas y nervios, ¿cierto? Pero junto con eso, también vamos a tener, bueno, la fobia es un orificio básicamente, pero vamos a tener un cartílago, ¿ya? Entonces, finalmente recordar que la fosa o toda la bóveda orbitaria va a tener también funciones de inserción de ligamentos, inserción en este caso de músculo, y una de ellas, ¿cierto?, es este cartílago tropiar, donde va a estar inserto específicamente el músculo oblicuo dorsal, ¿ya? Y ahí hay que tener cuidado porque recordar que vamos a tener 4 músculos rectos y 2 oblicuos, más los músculos retractores, o el músculo retractor del músculo, ¿ya? Entonces, recordar que vamos a tener 2 rectos, uno dorsal, uno ventral, ¿cierto?, un lateral y un medial, ¿cierto?, como 4 músculos rectos, 2 oblicuos, un oblicuo dorsal y un oblicuo ventral, más uno que está en la parte ahora, ¿cierto?, que es el retractor, que es el que permite que el bulbo ocular se vaya hacia atrás, ¿sí? A eso le tenemos que adicionar la musculatura interna, que es el que permite la retracción pupilar, ¿cierto?, que es la minieriasis o la miosis como lenguaje técnico, que son los músculos ciliares. Y eso lo vamos a ver. Quiero que también se los comenté cuando vimos la inervación de lóbulo motor, ¿ya? Y bueno, todos los otros pares craneales. Bien, importante, como bien dice aquí la cara orbital del hueso lagrimal, se ubica en la fosa del músculo oblicuo ventral. O sea, básicamente hay que considerar la estructura ósea. Ya nos vamos a ir para allá para poder obviamente entender cómo estos músculos se van insertando, ¿cierto?, en esta estructura, ¿sí? Dentro de estos mismos anexos, ¿cierto? Bueno, básicamente no quiero leer los textos porque básicamente ahí lo tienen ustedes, lo van a leer, pero lo importante de este anexo protector óseo, ¿ya?, es que obviamente cada especie va a ser diferente, ¿ya? Porque ustedes entiendan que la órbita, ¿cierto?, la órbita ósea, va a tener distintos cambios entre las especies, y eso ustedes lo saben de acuerdo al arco cigomático, ¿cierto?, a este proceso que aparece acá, ¿cierto?, es importante. ¿De qué especie es esto? ¿Ya? Entonces, importante porque esto lo tiene el perro. No, ¿cierto? Pero mira, ¿qué pasa ahí? Cartílago. Entonces, ¿cómo se ve el cartílago? Tengo un cartílago supraorbitario ahí, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, aquí debo tener un foramen, que es el foramen supraorbitario. Aquí tengo un infraorbitario, que tiene relación también. Entonces, si tú te fijas, los huesos que van a estar conformando esta órbita, obviamente vamos a tener el hueso lagrimal con una porción oftálmica, que es esta porción interna. Vamos a tener el hueso frontal con su porción oftálmica también. El hueso cigomático con la parte interna, que es oftálmica también. Pero a eso le vamos a adicionar el hueso temporal. Vamos a adicionar los procesos que dependiendo de la especie. Van a tener un proceso frontal del temporal y temporal del frontal, dependiendo de la especie. Y en el caso de los carnívoros, ¿cierto?, tenemos simplemente un ligamento, ¿sí? Hasta ahí estábamos claros con eso. Pero aquí tenemos una fosa temporal, ¿ya? Y hasta ahí nosotros tenemos una parte solamente de la órbita ósea, porque si esto lo vemos desde aquí abajo, ¿cierto?, ahí tengo, ¿cierto?, el animal, cigomático, frontal, la parte del temporal, pero falta esto. ¿Qué hueso es? El grandote que va justo en la base del cráneo, que tiene 2 porciones, el basifenoide, el efenoide en general, pero esta porción es del basifenoide.
Entonces, importante que las alas del esfenoide, ¿cierto? Que la porción basilar, específicamente el basofenoide, va a estar asociada también a la órbita ósea, ¿ya? Entonces, igual importante esos elementos, ¿ya? Y recordar, y aquí empiezan a tomar fuerza estos forámenes, ¿cierto? Que están aquí, ¿cierto? Porque estos forámenes van a permitir la salida de estructuras nerviosas, ¿ya? Y recuerden, después vamos a repasar los pares craneales que inervan específicamente o que tienen función directa sobre el movimiento ocular, ¿ya? No es solamente el nervio óptico que va a tener una función sensitiva, sino que vamos a tener también el abducen, el tronclear, el lóbulo motor, ¿cierto? Y otros, el trigémino como tal, que van a tener funciones motoras y mixtas, lo cual van a permitir que todo el bulbo ocular trabaje, ¿cierto? Porque en este caso no es lo mismo que el bulbo ocular se mueva hacia lateral o hacia medial, porque es un nervio diferente, o hacia dorsal y hacia ventral. No es lo mismo tampoco la midriasis o la miosis, ¿cierto? En este caso de una dilatación o una contracción pupilar, porque ahí es otro elemento el que está trabajando el punto de vista de inervación. Y eso también cambia de acuerdo al punto de vista sensitivo visual, obviamente porque ahí vamos a tener el nervio óptico trabajando. Entonces, todas esas estructuras se relacionan con estos forámenes que están ahí. ¿Sí? Bien, entonces, importante desde el punto de vista de protección, todos esos elementos que están visibles ahí, ¿ya? Desde el punto de vista óseo. Y esto, obviamente, atentos con el cambio entre especies, ¿ya? Cuidado con eso. No es lo mismo mencionar una conformación ósea de un caballo con la conformación ósea de un perro. ¿Sí? Cuidado. No es lo mismo tampoco, este arco psicomático es distinto entre las especies. Ojo con eso. ¿Sí? Este ángulo de acá también es distinto entre las especies. Ojo con eso. Y lo otro, que el hueso frontal también es distinto entre las especies. Entonces, la órbita ósea es algo importante, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la estructura de la órbita está dada por diversos huesos según especie descrito en osteología, que es un poco lo que yo ya les acabo de mencionar: frontal, lagrimal, maxilar y el prefenoides, ¿sí? Dentro de la órbita hay foramen y fosa, ¿cierto? Esto ya se lo menciono. Entonces, finalmente yo no voy a ir leyendo textual, o sea, se lo voy explicando y después lo van leyendo ustedes, ¿sí? Miren, ¿qué vista es esta? Estoy viendo de arriba. Sí, efectivamente, pero estás viendo prácticamente todo el neurocráneo completo y sacaste toda esta estructura, ¿cierto? O sea, estás viendo una vista caudo, lo estás viendo desde arriba, ¿cierto? Pero también estás considerando la porción de ¿qué es esto? Esto es caudal. ¿Qué es esto? El occipital, sí, pero la estructura. Los cóndilos, los procesos paracondilares, ¿cierto? ¿Y ahí qué vamos a tener entonces? Foramen magno. Foramen magno, ¿ya? Entonces, aquí obviamente va a estar descansando el encéfalo, ¿sí? Y aquí, obviamente, la última porción, la zona bulbopontina, va a estar en esa zona, y la médula oblongada o bulbo raquídeo hacia caudal, para poder, obviamente, salir la médula espinal. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque fíjate los pares craneales que van a ir asociados, ¿cierto? Y acá, si no lo recuerdan, obviamente hay que repasar, ¿ya? Importante, vamos a tener el quiasma óptico, ¿cierto? En el surco quiasmático, en esa zona, porque aquí obviamente sale el nervio óptico, ¿cierto? Par craneal número 2. Número 2. Par craneal, ¿ya? Después, este número que está aquí, o este nervio grandotote, ¿cuál será? Trigémino. Trigémino. ¿Ya? Y este trigémino va a tener relación directa con el foramen redondo y la fisura orbitaria, ¿ya? Va a tener esa relación ahí del punto de origen aparente, ¿ya? De emergencia aparente, por ahí sale, ¿sí? Y esta incisura o fisura oval, ¿cierto? Que es importante porque, bueno, más que tanto para las estructuras nerviosas, más para estructuras vasculares, ¿sí? Pero recordar, ¿cierto? Que en esta zona vamos a tener también, ¿qué es eso? No. La lámina clivosa. La lámina clivosa, y ahí vamos a tener la lámina perpendicular, la cresta Gari, que es lo que está marcando el número 15, ¿ya? Y de ahí hacia adentro sí vamos a tener los laberintos hemorroidales, ¿ya? Seno frontal, ¿cierto? Más que nada para poder posicionarlos en la imagen, ¿sí? Entonces, importante los forámenes y la relación con los pares craneales, ¿está? ¿Y esto qué es? Meato acústico externo. Meato acústico externo, por lo tanto, ¿quién es el ese? Vestíbulo copial.
Este va a tomar importancia en la próxima clase, cuando veamos oído, porque ya nos vamos a meter oído externo, oído medio y oído interno. Y ahí, obviamente, el vestíbulo coclear es el que va a tomar más relevancia. ¿Sí? Ojo con eso. Ya. Vamos. Entonces, seguimos, ¿cierto? Aquí exactamente lo mismo, la preórbita del fondo saco alrededor de la glándula lacrimal. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el aparato, en este caso, de los anexos de lubricación. ¿Ya? Ya, eso es todo. Ahora, importante, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de la estructura de la bóveda ósea, en este caso de la zona oftálmica, eso va a tener también un grado de inclinación, ¿ya? Porque obviamente, de acuerdo a la profundidad y de acuerdo a la inclinación de la órbita ósea, va a estar posicionado el bulbo ocular, ¿sí? Y eso cambia de acuerdo a cada una de las especies. Entonces, puede que exista una zona que sea más convexa, ¿cierto? Acuérdense que cuando es convexo es hacia afuera y cuando es cóncavo es hacia adentro, según concavidad, ¿ya? Obviamente se entiende que la zona interna es más cóncava porque obviamente tiene que tener un espacio para poder alojar el bulbo ocular, ¿sí? Y ojo acá con esto, las glándulas sudoríparas y sebáceas, ¿ya?, se ven mucho más en detalle con los órganos secretores, pero estas normalmente tienen relación directa con la posición en la parte ósea, ¿ya? Porque ahí normalmente es donde están. ¿Ya? Recordar la musculatura, ¿cierto? Que vamos a tener inervación sensitiva y motora. Ya hay dentro de los músculos el orbicular del ojo, como músculo externo, ¿cierto? El orbicular del ojo que va a cerrar la fisura palpebral, ¿ya? Recuerden ustedes que los párpados, ¿cierto?, al igual que los labios vulvares, que lo habíamos visto en la presentación anterior, van a tener dos comisuras, ¿ya? Y en este caso, pues decíamos que los labios vulvares tenían una comisura dorsal y una ventral, porque tienen esa inclinación. Pero en el caso del ojo, es hacia el otro lado, por lo tanto tengo una comisura y una media, una lateral y una media. Por lo tanto, dentro de los mecanismos que van a permitir esa apertura y cierre de los párpados va a estar el músculo orbicular del ojo, que es obviamente el que está rodeando todo eso. ¿Y quién permite la inervación del orbicular del ojo? ¿Qué nervio? ¿Oculomotor? No. Casi. Facial. Salvaje. Muy bien. Vamos repasando inervación. ¿Está? No, carajo. Entonces vamos a tener el orbicular del ojo, ¿cierto?, que cierra la fisura palpebral. A esta altura, chicos, última prueba. Después no me ven hasta no sé qué, segunda altura, tercera prueba, nos vemos, ¿no? Sí, en tercero, anatomía patológica. Anatomía patológica, tercer año. Segundo semestre, tercer año. Ahí nos vemos, ¿no? Y ahí, pobres de ustedes, cuando yo empiezo a hablar de descripciones morfológicas de órganos. Pues lo primero que les voy a preguntar es planimetría de órganos. Es decir, no sé, pues un hígado, lo están viendo en qué cara, cuál es la lobulación, bla, 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 bla. Los voy a perseguir. Los voy a perseguir y los voy a buscar por toda la universidad para que sepan eso. Sí, nos vamos a ver en anatomía. No, esto es la tercera. Pero para... ¿El cuarto? Supongo. Creo que sí, que es cuatro. Que no No, parece. no. ¿Por qué? Porque no. Y de ahí, ya, bueno. Pero mientras tanto, antes de que lleguemos a eso, necesito que recuerden, ¿cierto?, esto, la musculatura malar, ¿cierto?, un músculo complementario, pero que igual ayuda a, en este caso, la apertura o la bajada, en este caso, o la depresión del párpado inferior, y en este caso el músculo frontal, que es uno de los más grandes, ¿cierto?, con el elevador del párpado o levantador del párpado superior, actúan sobre el párpado superior, ¿ya? Entonces, dentro de los elementos protectores asociados específicamente a movimiento de párpado, vamos a estar asociando directamente el orbicular, músculo malar, y en este caso el frontal más el elevador o levantador del párpado. Estos músculos normalmente van a estar inervados principalmente por el nervio facial, pero también hay un mecanismo asociado al nervio cigomático, ¿ya? Y que vamos a tener también elementos, ¿cierto?, del trigemio trabajando en esta zona, ¿sí? Porque obviamente van a permitir movimiento y sensibilidad de esa zona. Importante esto cuando ustedes tienen que hacer enucleaciones, ¿ya? Cuando tienen que retirar el bulbo ocular desde el punto de vista quirúrgico,
Importante conocer esto, importante, vital conocer esto, porque su bloqueo anestésico va a ser asociado a que el animal no sienta, pero que tampoco mueva el ojo. Y una cosa que el animal mueva, lo está moviendo, pero ¿está sintiendo? No, eventualmente no. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que el animal no mueva el ojo y que no siente, ¿cierto? Entonces, pero ¿estará viendo? Pregunten. Si tú vas a hacer una enucleación, vas a sacarlo en un bovino, donde tú no utilizas anestesia general, sino que utilizas sedación profunda. El animal está botado. El animal te ve. ¿Está viendo que tú le estás cortando el ojo? Pregunto. Sí, está viendo. Está viendo. Si tú haces mal tu procedimiento anestésico local, en el ojo, con todas las estructuras anexas, protectores, todo, el animal no está sintiendo. Tú hiciste cualquier incisión, pero el animal no siente nada de lo que tú estás haciendo. No se mueve. Pero sigue moviendo el ojo. ¿Por qué puede pasar eso? Si yo estoy haciendo un bloqueo a nervios que son sensitivos, pero no a los motores. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el animal no mueve el ojo? Tú le haces reflejo, no responde, no está moviendo, pero tú decidiste, ¡pum!, y sacó la cabeza. Hiciste un bloqueo desde el punto de vista motor, pero no sé si el animal está sintiendo. Entonces, ¿qué es lo que tú deberías hacer? Hacer un bloqueo sensitivo y a su vez un bloqueo motor. Para lo cual, tú tienes que hacer infiltraciones en 4 o 5 puntos diferentes de la cara para poder bloquear todo esto, incluido el nervio óptico, que es el que te permite que el animal vea. Entonces, si tú no haces un bloqueo del nervio óptico, claramente el animal va a ver lo que te está haciendo, pero no va a poder moverse, ni va a poder sentir, porque está viendo. No hiciste un bloqueo del nervio óptico, ¿sí? Hiciste un bloqueo de todo el resto, ¿ya? Entonces es importante, o sea, no es llegar y sacar tu nombre, así como, ya se quedó. Sobre todo cuando estás trabajando sin anestesia general, la acción solamente sedación profunda más bloqueo directo. ¿Existe una manera de comprobar si el animal está viendo? Sí, sí. Más que nada, a ver, lo que pasa es que el bloqueo retrovulvar, que así se denomina, el bloqueo retrovulvar es un bloqueo que tú haces en 4 puntos cardinales del globo ocular. O sea, vas a bloquear dorsal, ventral, lateral y medial. Pero es un bloqueo profundo. Tú entras con una aguja larga, ¿cierto? Vas entrando por las paredes entre medio de la conjuntiva y bien en profundidad, ¿cierto? Y ahí infiltras el anestésico. Y eso va a ser una anestesia perineural. Entonces con eso tú vas a infiltrar toda la zona del nervio óptico en profundidad. Esa es una forma, con eso tú te aseguras de que el nervio sí efectivamente dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque hay una protrusión del ojo, se tiende a salir, ¿ya? Porque obviamente se paralizan toda esa zona. Y aparte de eso existe otro bloqueo que es el bloqueo de Peterson, ¿ya? Y el bloqueo de Peterson tú lo trabajas con una aguja curva, y esa aguja curva entra aquí, entras aquí, literalmente en este ángulo, acá, ¿cierto? Y entras con la aguja curva así. Y esa aguja curva ingresa acá y vas a atacar esta zona de foramen. Y ahí tú infiltras todo el anestésico y te aseguras de que todos esos forámenes que están ahí y todos los nervios que salen desde ahí quedan bloqueados anestésicos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno por el mal manejo de la anestesia pasa a llevar el La verdad es que si vas a hacer una enucleación es lo de menos. Porque finalmente si vas a hacer una enucleación es porque ese bulbo ocular ya no sirve de nada. Ya tiene una hemorragia interna, ya el animal perdió totalmente la visión, puede estar absedado, puede estar con infección, puede tener millones de cosas. Entonces finalmente que tú lo punciones, por ejemplo, por algún motivo, la verdad que no va a generar nada, porque finalmente es algo que tú vas a sacar, ¿ya? Sí es importante en las cirugías que son oftálmicas, directamente oftálmicas, por ejemplo, la de hacer Rosewater es diferente, porque tú tienes que recuperar la funcionalidad de ese ojo. Y ahí sí toma importancia no tocar nada que no corresponda. Entonces tú vas a hacer un trabajo sobre cristalino o córnea o retina o lo que sea, ¿cierto? Obviamente tienes que, por eso se trabaja con instrumental muy pequeñito, muy delicado, y ahí sí, obviamente puede ser un riesgo tocar una estructura que no corresponde.
Ya, pero cuando vas a sacar esto, la verdad no hay problema. Ahora, importante, a ver, volvemos a lo mismo, ¿cierto? Los párpados, y ojo acá, que en este caso cuando hablamos de la conjuntiva, en general, es la estructura protectora más externa que va a tener el ojo, ¿ya? Porque va asociado a la parte interna de los párpados, ¿sí? Entonces cuando tú levantas el párpado, miras, oh, uno evalúa la mucosa palpebral, ¿cierto? Pero la mucosa palpebral va a ir asociada también a una porción que va dentro del bulbo ocular, o sea, por fuera en realidad, que es la mucosa conjuntiva, ¿ya? Y es una continuación. Entonces la conjuntiva, por eso hablamos de conjuntivitis, ¿cierto? Que cuando el ojo en este caso se irrita, se inflama, se vuelve muy inyectado, digamos, se vuelve hiperémico, ¿ya? Eso es una estructura tegumentaria, es asociado a piel, ¿ya? Y eso, obviamente, yo lo voy a profundizar en la otra clase cuando veamos sistemas tegumentario. No es solamente piel, ¿ya? No solamente piel, epidermis, no. Hay otros elementos también asociados al sistema tegumentario y uno de ellos es el mecanismo, ¿cierto? O anatomía directa de los párpados, ¿sí? Que eso lo vamos a ver la próxima clase con más detalle, ¿ya? Pero las porciones conjuntivales, ¿cierto? En este caso, del párpado, del fondo del saco, ¿cierto? Y la conjuntival ocular o vulvar. En este caso, tú la vas a ver en tres etapas, desde lo más externo hacia lo más interno, donde la primera, que es la más externa, ¿cierto? Va desde el borde libre del párpado, ¿cierto? Con la piel, o sea, lo de más afuera, ¿sí? Donde vamos a tener en este caso, digamos así, las pestañas, ¿sí? Desde ahí hacia adentro, ¿cierto? Va desde el borde libre del párpado, con la piel, y es rojizo y arrugado. O sea, es la primera porción, como les digo, del párpado. Estamos hablando que es interna. La segunda es un repliegue que al pasar del párpado hacia el bulbo ocular, o sea, es la parte intermedia, que va desde el párpado como tal hasta tomar contacto con el bulbo ocular. Y la última, que es la que toma contacto con la esclera, con la esclerótica, que ya es la porción interna, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que ustedes van a ver aquí. Si ustedes se dan cuenta acá, vamos a tener distintas capas, ¿cierto? Que son protectoras, otras que son vasculares y otras que son secretoras. Pero desde el punto de vista de protección, fíjense acá, vamos a tener la conjuntiva, ¿ya? Y esta conjuntiva se va a relacionar directamente con esta estructura, ¿cierto? Que es el iris, ¿ya? Y esto va a ir avanzando y se relaciona con la esclerótica. Esta esclera, ¿cierto? Hasta acá, ¿cierto? Es la capa profunda. O sea, está en contacto con la esclerótica y la córnea, ¿ya? Sobre esta se reduce en un epitelio. Entonces, esta tercera es la última que está al final, ¿cierto? Aquí, en la capa más profunda. Cuando ya entramos al párpado, o sea, entramos al bulbo ocular, va a ser la última porción y toma contacto con la esclerótica. Anteriormente tú vas a ver el bulbo ocular, ¿cierto? Tengo el párpado, ¿cierto? Y este párpado, la primera porción es esta, hasta ahí. La primera porción, solamente desde el margen libre hasta ahí. Después, cuando ya toma contacto, ¿cierto? Con la conjuntiva que va pegada, adherida al bulbo ocular, va a ser la segunda. Y la tercera, que es la más profunda, es la que ya toma contacto directamente con la esclerótica, ¿sí? Eso es lo que se quiere mencionar aquí, en esto, ¿sí? Fíjense la diferencia que hay entre los bulbos, distintos bulbos oculares. Importante, fijarse que la vista, en este caso, de las distintas especies cambia. Por ejemplo, esto que tú estás viendo acá, esto que tú estás viendo aquí, ¿cierto? Si bien es cierto, es parte de la conjuntiva, ¿ya? Va a ir asociado también a la membrana nictitante o al tercer párpado, ¿sí? En el caso de los equinos, vamos a mostrar la comisura medial, una comisura, en este caso lateral, un párpado superior y un párpado inferior. En el caso de los felinos pasa exactamente lo mismo, pero fíjense lo que dice, ¿cierto? Que vamos a tener en este caso una zona pigmentada, ¿cierto? Que es la que va a estar específicamente en la comisura medial, que es esa zona pequeña, turbulita que aparece ahí, ¿cierto?
que eso aparece solamente en la comisura medial. ¿Sí? Ahora, como bien aparece acá, ¿cierto? Dos comisuras, lateral y medial, ¿cierto? La prominencia pigmentada, que es la carúncula lagrimal. Esa carúncula lagrimal es esa que les acabo de mostrar. Esa y esa. ¿Ya? Y está solamente en la parte medial, porque eso tú no lo tienes acá. ¿Sí? Para que lo tengan claro. Ya. Y ojo, que en este caso la membrana nictitante, ¿cierto? El pliegue, ¿cierto? Va a tener una forma de T, de cartílago hialino, y elástico cubierto por un pliegue conjuntivo, ¿ya? Y esta membrana nictitante, ¿cierto? Es la que permite lubricación y evita, ¿cierto? Que cuando hay cuerpos extraños a nivel ocular, esta comienza a moverse bastante rápido y estimula también la producción de lágrimas, ¿ya? Entonces, eso también es un mecanismo importante. Ahora, el problema clínico de la membrana nictitante o el tercer párpado en grandes animales es la presencia de carcinomas, ¿ya? Carcinomas de célula escamosa, que básicamente son tumores que pasan muy seguido en vacas, bovinos, en equinos también, ¿ya? Donde esa membrana se forma un tumor en esa zona y hay que obviamente sacarlo. Se saca el tumor, pero muchas veces, el carcinoma, pero muchas veces hay que romper la membrana nictitante, ¿ya? Y eso clínicamente la verdad no es un problema tan grande, ¿ya? Pero igual muchas veces pasa que el bovino queda con una sequedad en ese ojo y si no se saca todo, lo más probable es que ese carcinoma vuelva a salir, ¿ya? Y eso es un problema, ¿sí? Y el movimiento es dorso ventral a la córnea, ¿sí? Fíjense esta estructura. ¿Alguien sabe cómo se llama? La pupila. ¿Ya? La pupila. ¿Ya? Y la pupila obviamente va a tener una forma de contracción diferente. Fíjate la forma que tiene en el equino, que es horizontal, y en el caso de los felinos, que es vertical. ¿Por qué creen ustedes que el felino, en qué momento del día, digámoslo así, está con la pupila así? De día. ¿En el día o en la noche? En el día, ¿por qué? Para controlar la cantidad. Exacto, para que evite o controlar la cantidad de luz que ingresa. Y en la noche, hay una midriasis, ¿cierto? Son midriasis, ¿ya? Y lo otro es miosis, ¿sí? Esta midriasis, cuando obviamente está muy abierto, ¿cierto? Y obviamente va a haber mayor ingreso de estímulo luminoso, ¿sí? Y uno de los elementos también que nosotros evaluamos desde el punto de vista de las eutanasias específicamente es cuando se genera una midriasis completa. O sea, en este caso, eso que ustedes ven ahí se dilata completamente, ¿ya? Y se forma una opacidad interna porque obviamente el animal deja de vivir, ¿sí? Y es uno de los elementos que uno evalúa cuando hace una eutanasia endoral, ¿cierto? Que esta midriasis se genera, ¿sí? Ya, dejémoslo hasta ahí. Vamos a ver. ¿Vamos a lista? ¿Qué poquito por esto? No viene tiempo, güey. La escalera. Midriasis. Claro, uno de los indicadores, pero los indicadores son frecuencia cardíaca, respiratoria, pulso, reflejo, la midriasis, este fibrilar o no, ocultación, salto. Son varios pisos, Poquito. no es solamente eso. Uno de los que yo le quería decir. No, también no. ¿Ese es el de la Vega? ¿Ustedes vieron la Vega? Sí, no, en el gimnasio nadie cacha la Vega. Yo encontré que era todo famoso. ¿Por qué no había pensado eso? Yo ya no me quito de carga. Yo era la pero yo creo que mañana